Hola, muy buenos días a todas las personas de medios de comunicación que nos acompañan y a la gente que nos ve y nos escucha por TV Nuevo León. Esta reunión de Nuevo León Informa, donde vamos a tratar temas relacionados con la distribución, con el avance en el consumo y el abastecimiento de agua en estas últimas semanas y los avances de nuestras dos obras más importantes en este momento, que son el acueducto número 2 del Cuchillo y la presa Libertad. Entonces, primero vamos a hablar de la extracción de fuentes de abastecimiento, que ha sido un tema que ha estado circulando en redes sociales y en medios con cierta inquietud y que responde efectivamente a la situación climática en la que nos encontramos. Aquí vemos la evolución de la extracción diaria del 1 de enero al 13 de febrero de nuestras principales fuentes. En el color anaranjado vemos la presa El Cuchillo, en el color azul celeste es la presa Cerro Prieto y en el color gris es la presa de La Boca. Como vemos, la presa El Cuchillo se ha mantenido muy cercano a los 5,000 litros por segundo. En todo este periodo solamente tuvimos una baja por ahí del 21-22 de enero debido a una falla que hubo en un equipo de bombeo que se arregló en ese día, pero fue un tema muy menor. Pero que nos recuerda que nuestros equipos pues están permanentemente sujetos a problemas de suministro eléctrico, a problemas mecánicos. Son cuestiones normales. Una bomba en la presa El Cuchillo pues tiene más o menos 30 años operando sin parar. Entonces, ocasionalmente tienen alguna falla. Cuando se da eso, tenemos equipos de reemplazo, o sea, en cada estación de bombeo de la presa El Cuchillo tenemos 6 bombas, pero nada más operamos 5. Si una bomba llegara a tener un defecto mayor, entraría la de reserva para que no baje la extracción. Pero cuando es una situación como la que se presentó en ese día, que fue una situación puntual, pues seguimos trabajando con los mismos equipos. En el caso de la presa de La Boca en gris, también vemos que se ha mantenido de una manera bastante estable alrededor de los 800, en promedio 786 litros por segundo, que es, por cierto, la cifra que nos ha recomendado la Comisión Nacional del Agua, con excepción de los últimos días de enero, principios de febrero, en que tuvimos un problema en Cerro Prieto, un problema importante en Cerro Prieto que no pudimos extraer la cantidad suficiente y entonces ahí tuvimos que compensar con la presa de La Boca para que no nos viéramos muy afectados. Sin embargo, la presa Cerro Prieto, pues sí vemos altibajos muy importantes. Hemos estado tratando de disminuir la extracción, pero siempre manteniendo nuestro sistema de tanques en color negro, es decir, en una situación positiva. Y esto, pues hay veces nos ocasiona que tenemos que incrementar por un día o por un par de días la extracción y luego bajamos y luego tenemos que volver a incrementar. Además, hay una cosa muy particular en el caso de Cerro Prieto que también tenemos que señalar. Buscamos, por razones de racionalidad en el consumo eléctrico, que la presa Cerro Prieto esté trabajando fundamentalmente en los horarios donde la tarifa eléctrica es menor. Y entonces subimos la extracción cuando la tarifa eléctrica es más baja, acumulamos algo de agua, tanto en las tuberías como en el tanque Garrapatas, que es un tanque al aire libre que tenemos bastante grande, y luego cuando sube la tarifa eléctrica bajamos la extracción con la finalidad pues de tener una operación más eficiente desde el punto de vista económico.
También esa es una situación que hay que señalarla. Pero la realidad es que ante los consumos que tenemos no nos ha sido posible todavía disminuir de una manera importante el promedio de extracción. De hecho, estamos alrededor de los 3,000 litros por segundo, que es por encima de lo que nosotros deseáramos y de lo que la misma Comisión Nacional del Agua ha recomendado. La recomendación de la Comisión Nacional del Agua es de que estemos oscilando entre los 1,800 y los 2,000 litros, es decir, estamos aproximadamente 1,000 litros por segundo por encima de la recomendación de la Comisión. Y esto tiene que ver con que, bueno, pues estamos tratando de mantener el consumo, de responder a la demanda. En la medida en que la demanda disminuya, pues podremos darle una reducción a la extracción en Cerro Prieto y de esta manera también prolongar su vida útil hasta que llegue la temporada de lluvias. Ay, me pasé. Y aquí vemos la relación entre las fuentes superficiales y las fuentes subterráneas. Como vemos, las fuentes subterráneas que están en la parte de abajo son bastante más estables, estamos alrededor de los 5,300, 5,500 en momentos litros por segundo, con un promedio de 5,408 litros por segundo en este periodo. Tuvimos una pequeña dificultad en enero, a finales de enero, relacionado con el problema pues con algunos problemas que hemos tenido en equipos que se han dejado de funcionar y los compensamos con otros, ¿no? Entonces, digamos, esa es un poco la situación de la extracción. Y lo que es mucho más variable es la extracción de fuentes superficiales, que tiene altos y bajos, desde los 7,600 hasta los 9,000 litros por segundo, con un promedio de 8,845. En cuanto a los promedios, pues sí estamos básicamente, digamos, en los promedios históricos. Hay que señalar que cada año se incrementa la demanda de agua en aproximadamente 400 litros por segundo. Esto debido al incremento poblacional, al incremento de las empresas. Y entonces, si bien nos encontramos hoy día abajo de los niveles de extracción que teníamos hace un año, esto es a pesar de tener mayor demanda. Es decir, que sí está funcionando hasta cierto punto la estrategia de ahorro o de disminución del consumo por parte de la población, y también están funcionando ya de una manera creciente las estrategias de combate a fugas y de modulación de presiones. Pero pues el reto del crecimiento demográfico y del crecimiento económico de la ciudad pues nos lleva a tener que incrementar definitivamente nuestro abastecimiento para poder hacer frente a esta realidad que tiene muchos aspectos positivos, pero que nos representa a nosotros en agua y drenaje un reto a enfrentar. En este periodo el consumo promedio ha sido de 14,253 litros por segundo, con variaciones. En términos generales, los sábados se consume más agua que los otros días de la semana, y esto pues pensamos que está muy asociado al tema de lavado de ropa, ¿no? Ahora, esta extracción no presenta estas puntas porque, digamos, nosotros nos preparamos precisamente para que los sábados los tanques tengan bastante agua y no nos vaya a faltar agua en ese día, que sabemos que las familias lo utilizan de una manera importante. Entonces, ante esta realidad que conocemos, pues estamos tratando siempre de que la gente no batalle en ese día. Vemos que, sin embargo, que algunos días hemos logrado mantener nuestros tanques llenos con extracciones a 200 litros, 12,200, pero el promedio es de 14,253.
Esta es una cifra que sería muy buena para el verano, pero pues estamos en periodo de invierno, entonces no es una cifra. Creemos que todavía podemos hacer mucho, tanto la comunidad con ahorro de agua en su consumo, como nosotros con el combate a fugas y con la modulación. Y bien, vamos a pasar ahora al tema de los avances de nuestras dos obras más importantes de este año, que de hecho, pues no solo son las más importantes de este año, sino son las más importantes en las últimas 2 décadas, ¿no? Obras de abastecimiento de agua para la ciudad. Recordemos que la última obra importante o trascendente de abastecimiento de agua para la ciudad fue precisamente la presa El Cuchillo. Esto fue en los años 1995, es decir, desde entonces no se había hecho obras mayores de abastecimiento de agua para la ciudad. La presa Libertad, que se inició en la administración pasada, pero que estaba abajo del 20% de avance, pues es una obra donde hemos hecho un gran esfuerzo para resolver sobre todo problemas de tenencia de la tierra que los dejaron muy mal. Y el acueducto El Cuchillo 2, que es una obra que se está construyendo en tiempo récord. Una obra como El Cuchillo 2 normalmente tomaría 2 años y medio aproximadamente. Es lo que tomó El Cuchillo 1, 2 años y medio en su construcción. Y nosotros debemos de estar extrayendo agua a partir del verano, lo cual es una velocidad verdaderamente récord. Y vemos ahorita ya pues los avances que se están dando en el lugar. Como sabemos, este acueducto aportará 5,000 litros por segundo adicionales, cuenta con 5 estaciones de bombeo, cada una de estas estaciones de bombeo con 6 equipos de bombeo, con 6 bombas. Son bombas de en promedio 1,200 litros por segundo. Siempre dejamos una sexta bomba como reserva, y las otras 5 pudieran dar en un momento dado hasta 6 metros cúbicos, es decir, 1,200 por 5 dan hasta 6 metros cúbicos. Sin embargo, normalmente se trabajan un poquito abajo de su capacidad para no forzar los equipos y dar los 5,000 litros por segundo. La longitud total de tubería son 100 kilómetros, aunque la longitud real del acueducto es un poco menor. Tenemos aproximadamente 8 kilómetros de tubos que no son en la dirección principal del acueducto, sino son lo que llamamos piezas especiales. Son todos los tubos, las desviaciones que tenemos que hacer para ir a las estaciones de bombeo, para ir a los tanques oscilatorios, para ir a los tanques sumergibles, todas esas obras hidráulicas que van a la par de la presa, del acueducto, ¿no? Y lo más importante es recordar que esto se está haciendo por 10 empresas regiomontanas que lo construyen bajo la supervisión de la Colagua en La Serena. El gobierno del estado, a través de Agua y Drenaje, tiene la responsabilidad sobre el suministro de tubería, sobre la tenencia de la tierra, sobre el suministro de los equipos de bombeo y de los suministro de los temas electromecánicos. El resto, suministro y instalación de los equipos electromecánicos. El resto está bajo la supervisión de la Conagua y de La Serena, quienes son los que además, en el caso de la Conagua, están financiando esta construcción. ¿Qué avances tenemos? En el tema de tuberías, a la fecha tenemos un avance del 38%. Esto representa aproximadamente 38 kilómetros de longitud avanzada. La entrega de tubería comenzó aproximadamente el 15 de noviembre, pero las primeras 4 semanas el abastecimiento fue muy limitado. Se tuvo originalmente algunos problemas en el acabado, la pintura de acabado. Una vez resuelto esto, se ha acelerado mucho el abastecimiento. Tenemos semanalmente una junta con la Sedena, con la Conagua y con las empresas que proporcionan los tubos, y tenemos un calendario ya coordinado
para entregar toda la tubería al último día del mes de abril. Actualmente se están entregando aproximadamente 75 tubos diarios de 12 metros, esto es pues casi 1 kilómetro diario, ¿no? Un poquito menos de 1 kilómetro diario. El tema de la tenencia de la tierra, tenemos un 98.43%. Hay que decir, esta cifra se ha mantenido estable. Prácticamente todo lo que se refiere a la longitud del acueducto ya está resuelto. El pequeño porcentaje que está todavía por resolverse se refiere a predios que se tienen que adquirir y que se está en negociación sin ningún problema, pero todavía no se cierra, digamos, para dónde van a estar los tanques de emergencia, dónde van a estar las plantas de bombeo, etcétera. Son las obras auxiliares o obras complementarias del acueducto. Y estamos en la primera etapa ya del proceso de ejecución del tema eléctrico. Ya se están dando los primeros anticipos para todos los equipos eléctricos. Vemos aquí un poco cómo funciona o cómo va el asunto. Normalmente los tubos de 12 metros se van soldando entre ellos, hacen un tubo de 24 metros de longitud y una vez que ya está abajo, que ya está soldado, perdón, se baja el tubo y adentro, ya dentro de la zanja, es donde se hace el soldado final. Cada una de estas áreas que se soldan en sitio luego llevan un trabajo especial de recubrimiento con el mismo acabado de esta pintura que es especial para evitar la corrosión. Una tubería de este tipo debe tener una vida útil de por lo menos 35 y se le espera normalmente hasta 50 años. Y para que esta vida útil se dé es muy importante el acabado. Contrariamente al acueducto El Cuchillo 1 que se hizo hace pues décadas, donde todavía no existían las pinturas y los acabados que tenemos en la actualidad, el acueducto Cuchillo 1 pues sí sufrió mucho desgaste por oxidación. Es decir, el acabado que se le dio en aquellos tiempos no es que fuera malo, sino que era lo que existía en aquel momento. La tecnología de los acabados para tuberías ha mejorado mucho en estas últimas décadas y entonces estos acabados nos van a dar una vida útil mucho más larga. Sin embargo, también son más difíciles de aplicar. Tienen ciertos problemas en su aplicación y eso fue un reto muy importante en las primeras semanas de la producción de tubería. Afortunadamente ya las 3 empresas que son Tubacero, Villacero y Tubac ya resolvieron el tema del acabado, ya están sacando las tuberías perfectamente conforme a lo programado, pero sí hubo un inicio complicado no por la fabricación de tubo, sino por la aplicación del acabado que tuvo sus dificultades. Y bueno, estas son todas las empresas que están trabajando: Java, Loxa, Hércules, Dicusa, Cosene, Rexa, Tordec, Arendal, Maizmier y Maizmier porque tiene un segundo tramo, tiene 2 tramos Maizmier. La ingeniería la está haciendo la empresa Garza Ponce. Aquí tenemos un video, si lo quieren correr, por favor. La tubería existente es de 84 pulgadas con un espesor de 5 octavos, el cual se está haciendo un procedimiento de soldadura específico donde cada una de las uniones ha sido radiografiada al 100% para garantizar el desarrollo correcto del proyecto. Este dato es muy importante. Aquí uno de los constructores nos habla del tema de las radiografías, es decir, cada vez que se soldan 2 tubos, se les hace un trabajo de radiografía. Tenemos 2 empresas supervisoras, una empresa supervisora que está, digamos, encomendada por la Sedena y otra empresa supervisora que contrató Agua y Drenaje,
que son DIRAC y EPESA, son empresas especializadas en supervisión de este tipo de obras, entonces hay una doble supervisión. Esta supervisión inicia desde la planta. En planta se revisan los tubos, que vengan bien la pintura, que venga bien el bisel del tubo, porque los tubos llevan una pequeña L, digamos, en la punta para que ahí vaya luego la soldadura. Y una vez ya en campo, al soldarlos, se revisa con radiografía que la soldadura haya quedado en perfecto estado. Posteriormente se le da el acabado ya en campo, el acabado de pintura. Entonces, un procedimiento repetitivo, pero complejo y delicado, que está siendo, como les digo, supervisado por 2 empresas especializadas. Y para esto pues se tienen contratados evidentemente soldadores certificados. No cualquier soldador puede hacer este trabajo. Estas crucetas que vemos en este tubo se retiran ya al momento de que se instala la tubería, solamente son para que durante el transporte el tubo no se deforme. En cuanto a la presa Libertad, nuestro plan es garantizar el agua para Nuevo León a partir del año 2024, aunque comenzaremos a recibir agua, a almacenar agua desde el mes de julio, pequeñas cantidades. Vemos aquí una imagen muy reciente, aérea, de cómo va la colocación del concreto compactado con rodillo o CCR. Para los que no conozcan este tipo de concreto, el CCR es un concreto que lleva un poco menos de cemento, es un concreto que podría llamarse un concreto pobre y que tiene la ventaja, digamos, por una parte, de que es más económico y permite hacer obras que tienen una gran masividad. Hay algunas obras que se han realizado ya anteriormente con CCR en el país, incluso aquí en Nuevo León, pues la más conocida es la presa Rompepicos, que se hizo con CCR. La presa Rompepicos fue la primera obra con CCR que se hizo en Nuevo León hace pues ya más de 20 años, hace aproximadamente, se acabó en el 2003, si mal no recuerdo. Y bueno, es esta misma tecnología. Tiene características muy interesantes la presa de Libertad. Nos va a suministrar 1.6 metros cúbicos por segundo de agua. Tiene capacidad de almacenamiento de 221 metros cúbicos, es decir, equivale a 6 presas de La Boca. Una de las cosas significativas es que su cortina mide 1.950 metros de largo, por lo cual es la cortina más larga de América Latina. Se abastece del río Potosí y empezará a captar agua a partir del verano del 2023. El cierre hidráulico está programado para mediados del mes de julio. No se cerrará completamente la cortina en julio por 2 motivos. Primero, porque todavía no está terminada, se terminará realmente su construcción hasta diciembre, pero también porque se están haciendo unos trabajos para mover una línea de alta tensión de 400 megas, MVA, que la está moviendo CFE Construcción y CFE Transmisión. Y también hay un ducto de gas de Sempra Infraestructura que surte aproximadamente el 30% de gas del centro del país, y particularmente el Bajío, el cual se va a dejar en el derecho de vía dentro de la presa, pero se tiene que meter una nueva tubería porque la tubería actual no aguantaría la presión del agua. Todos esos temas pues son temas que son obras especiales paralelas a la construcción propia de la cortina, pero sumamente importantes en cuanto a su trascendencia para el funcionamiento de la obra y también por sus características. Estamos trabajando en 8 frentes. Esto es algo muy importante. Hasta hace unos meses se estaban trabajando nada más en 3 frentes. Lo que sucedía es que, como lo mencionamos, la problemática de la tenencia de la tierra fue muy compleja. La administración anterior dejó
gran parte de la tierra emproblemada. Nosotros, era menos de un 20% lo que se tenía ya arreglado al iniciar la administración, ahorita lo traemos arriba del 75%. Y gracias a eso se logró resolver la tenencia de la tierra en tramos de la misma cortina. Esto se concluyó aproximadamente en el mes de septiembre del año pasado, del 2022, lo cual nos ha permitido abrir todos estos frentes de trabajo y por lo tanto avanzar con mucha mayor velocidad. Ahorita traemos un avance físico del 47.37%. Se han colocado 400,000 metros cúbicos de concreto compactado con rodillo. Se comenzará a captar aguas en el verano y es de presentarse precipitaciones importantes, podríamos estar dotando de agua desde el mes de junio o julio entre 100 y 300 litros por segundo. No más, porque tenemos que preservar la zona donde se encuentra el gasoducto, pero sí podríamos llegar hasta 300 litros por segundo que pudiéramos estar abasteciendo la ciudad desde el verano. Evidentemente, si se tienen lluvias suficientes en estos meses. Aquí algunas imágenes. Entiendo que también hay un video. Sí, adelante. Estas obras realmente son monumentales. Nada más recorrerlas a pie representa una buena caminata, ¿no? Ahí vemos los diferentes equipos. Vemos, por ejemplo, rodillo compactando concreto. Y esto es un procedimiento que se va repitiendo, ¿no? Estos son los 8 frentes. Originalmente solamente se estaba trabajando en lo que era la presa, digamos, el vertedor propiamente dicho, el tanque de amortiguamiento y parte de la cortina, pero ya se abrieron los frentes adicionales. Y bueno, vemos ahí el frente 9, que todavía está en proceso de terminarse, que es donde va la nueva línea de CFE. El frente 10, que es el gasoducto Los Ramones 2, que es el que también mencionamos, ese se va a manejar el mismo derecho de vía, solamente se va a cambiar el tipo de tubería. Corran el video, por favor. Estamos construyendo de una manera simultánea 8 frentes de trabajo que están formados por la cortina, que es de concreto CCR, que a la fecha hemos colocado un volumen de 400,000 metros cúbicos de los 860,000 que faltan. La altura que tenemos lograda a la fecha es la altura que tenemos que cumplir al 26 de julio con el objeto de hacer el cierre inicial de las compuertas e iniciar el llenado de la presa. Tenemos abiertos ya la obra de desvío, la estamos conectando con el objeto de minimizar los riesgos en el caso que se nos presente una avenida por el río Potosí. Con eso estamos asegurando la seguridad propia de la obra. A la fecha, el avance físico integral que tenemos es el 47%, físico financiero estamos con el 35%. El ingeniero Macías es el responsable de la obra y con esto estaríamos concluyendo la presentación del día de hoy. Estamos a sus órdenes para dudas, aclaraciones, preguntas. Muchas gracias. Arquitecto, buenos días. Preguntarle acerca de, bueno, existe un estudio que asegura que el agua ha aumentado hasta un 40%. Esa es la primera. ¿Ha aumentado el agua o no? También hay casos reportados que dicen que incluso los recibos vienen hasta 10 veces más caros, y también hay casos reportados de casas que no están habitadas y aún así se les cobra una cuota. ¿De qué se trata eso? ¿Qué pasa en esos casos? Sí. Primero, nuestras tarifas tienen 2 componentes. Uno es la inflación. Entonces,
Ha habido un aumento natural, la tarifa se va actualizando mes con mes conforme a una fórmula que viene en la ley. Es una fórmula compleja, pero involucra la inflación, el aumento de los salarios del personal y el consumo eléctrico, la tarifa eléctrica. Entonces, eso es un primer componente. El segundo componente, si comparamos año con año, tiene que ver con el esquema tarifario que se incorporó el mes de abril del año pasado, en el cual las personas que redujeran su consumo en un 10% iban a mantener su tarifa tal cual la tienen. Entonces, a las personas que se encuentran en una situación de que ven que su tarifa año con año se ha incrementado, nuestra invitación es a que reduzcan su consumo para que mantengan y recuperen su tarifa anterior, ¿verdad? Las viviendas con menos de 10 metros cúbicos por segundo no han incrementado su tarifa más que en el porcentaje que marca la fórmula, que debe estar rondando alrededor de un 8%, porque es la suma entre inflación, salarios y cuotas eléctricas. No tengo el porcentaje exacto, pero debe estar alrededor de un 8%, un 8.5%. Pero eso es para los que consumen menos de 10 metros cúbicos por segundo, que representa aproximadamente el 60% de nuestros usuarios. El resto, la invitación es a que reduzcan su consumo y verán que de una manera inmediata van a regresar a las tarifas anteriores. De las que no están habitadas y aún así se les cobra, ¿qué sucede en esos casos? Lo más seguro es que tienen una fuga. A ver, el agua, como les digo, sube mes con mes conforme a la ley. Cada mes se va incrementando el precio del agua conforme a la fórmula, y en el mes de abril del año pasado hubo una revisión tarifaria en el cual las personas que disminuyeran su consumo iban a conservar su tarifa anterior. Entonces, para quienes no quisieron disminuir su consumo o que incluso lo incrementaron, pues ahí es donde se está dando esta situación. Nuestra invitación reiterada es a que bajemos nuestro consumo y veremos cómo no vamos a tener problema de incremento en las tarifas. Muchas gracias. Buen día, arquitecto. ¿Cuál es el avance en el programa de modulación y reducción de presiones? Y también saber si se han modificado los plazos para incorporar los 29 pozos profundos a la red de agua potable, dado lo que han encontrado hasta ahora de que en los primeros 5 no hubo los aforos esperados. Sí, mira, traigo las cifras de la modulación a la semana pasada, que fue cuando lo presentamos. Ahorita traemos, recuerdo la cifra de agua recuperada, traemos alrededor de 400 litros por segundo recuperados a través de la modulación. Debemos de estar terminando la instalación de válvulas a finales de mayo, no obstante el programa completo lo estaremos terminando hasta agosto. El porcentaje de avance no lo traigo en mente, te digo, lo presentamos la semana pasada y no lo recuerdo, pero sí traigo la cifra de 400 litros por segundo ya recuperados con la modulación. Si me permites, lo revisamos en la oficina y les doy ese dato preciso de avance porcentual, ¿no? En lo que se refiere a los 29 pozos, efectivamente los primeros 5 que se han aforado nos han dado cifras por abajo de lo esperado. No es una noticia buena para nadie, ni para Agua y Drenaje, ni para la comunidad, ni para nadie. Pero pues así es, entonces así es la naturaleza. Estamos con la expectativa de que los nuevos pozos nos den más volumen. Estos primeros 5 que ya tenemos aforados los vamos a incorporar, pero los vamos a dejar probablemente como reserva, dado que su volumen no es muy grande. En caso de que tengamos una necesidad apremiante, los incorporamos.
ya en el verano, cuando tengamos los más altos consumos. La expectativa es que en las próximas semanas pues tengamos mejores noticias. ¿Qué les puedo decir? Pues para nosotros ha sido bastante difícil esta situación de que no están dando las cantidades previstas por los estudios geológicos y geohidrológicos. Y bueno, pues así son los pozos. Estamos trabajando a 1,500 metros de profundidad, ¿no? Es un poco también como sucede a veces con los pozos petroleros, que para encontrar uno bueno tienes que hacer varios, ¿no? Esa es la realidad. ¿Se han modificado los plazos para incorporar los 29 y se ha modificado también la cantidad, si van a ser 29 o ya disminuyó esa expectativa? No, si van a ser 29. Lo que sí es que tenemos ahorita 4 que estamos reubicando a raíz de los resultados de estos primeros 5 pozos, pues estamos tomando medidas para reubicar los otros. Ahora, estos 5 primeros, también quiero decirles que estamos haciendo ahorita algunos trabajos adicionales para tratar de que den más agua. O sea, no nos estamos dando por vencidos, se están haciendo trabajos adicionales de limpieza, de utilización de tecnologías, digamos, para abrir los poros y que den más agua. O sea, no nos hemos dado por vencidos, pero sí los primeros no han sido satisfactorios para nosotros. Pero entonces ya hay una incertidumbre, arquitecto. ¿No le escucho? Hay una incertidumbre ya en cuanto a lo que pueden aportar los 29 pozos y el plazo que se había dado para estar dando los 2,000 a 3,000 litros por segundo. ¿Ya se modificó esa expectativa? La expectativa de plazo sigue siendo la misma, la expectativa de volumen también, es decir, son 29 pozos, digamos la expectativa original era que cada uno pudiera dar hasta 100 litros por segundo. Vamos a ver cómo van presentando las cosas. Esto es un tema que tiene que ver con tecnología y con la naturaleza, ¿no? Pero pues siendo transparentes y claros, pues esa es la situación en la que estamos. Buenos días, arquitecto. Preguntarle, bueno, en los últimos 8 días se ha aumentado la extracción 12% en Cerro Prieto. Preguntarle si esta situación es debido a lo que comentaba hace unos momentos de que la tarifa eléctrica baja y podría ondear en el tema. No, el problema en los últimos días fue debido a una problemática que tuvimos en el acueducto de Mina. Lo comentamos incluso en redes sociales, se difundió. El acueducto de Mina se reventó hace aproximadamente 10 días, ya se reparó, la reparación quedó terminada, si mal no recuerdo, el día de ayer, pero perdimos una gran cantidad de agua del acueducto de Mina. Además teníamos 2 pozos fuera en la zona de la Huasteca, en Buenos Aires, en los acuíferos Buenos Aires. El total nos estaban faltando como entre 600 y 700 litros por segundo. Y eso fue lo que hizo que tuviéramos que aumentar la extracción de Cerro Prieto. Gracias a Dios ya resolvimos el problema de la tubería que se reventó en el acueducto de Mina, ya está nuevamente operando y debemos de regresar a los niveles anteriores. Muchas gracias. Buenos días, arquitecto. El año pasado, cuando el gobernador lanzó el programa Ciudadanos de 100, había mencionado que iba a trabajar con agua y drenaje en un proyecto para recompensar a los ciudadanos que sí cumplieran con este objetivo y en hacer como que un tipo de, no sé, de regaño a los que se excedían en el consumo. Me gustaría saber cómo quedó este programa de recompensas, si se hicieron o no se hicieron y cuáles fueron los parámetros que se siguieron. Bueno, la principal recompensa es definitivamente en la tarifa, ¿verdad? O sea, las personas que entran voluntariamente a buscar una reducción en su consumo tienen una tarifa menor. Lo hemos señalado, al compañero anteriormente también nos dijo lo mismo. Y sí hay mucha gente que lo está haciendo. Nosotros recibimos, y yo creo ustedes han visto también por redes sociales, mucha gente que está orgullosa de demostrar cómo está ahorrando agua en su casa, poniendo tinas en las regaderas mientras está
digamos, saliendo el agua tibia o para bañarse, cerrándole a la regadera cuando se están enjabonando, usando el agua de la regadera para el sanitario, entre muchas otras cosas. Esos ciudadanos de 100 han tenido una recompensa evidente en su tarifa, y los hay y muchos, pero no todos. Desgraciadamente hay algunas gentes que no han reducido su consumo o que incluso lo han incrementado. Lo comentamos en alguna ocasión, la estadística que sacamos aproximadamente en el mes de octubre es que un 50% de la población había reducido su consumo, un 30% de la población se había mantenido en sus mismos niveles y aproximadamente un 20% había incrementado su consumo. Y este incremento en su consumo muy probablemente estaba asociado a el uso de cisternas o tinacos, ¿no? Porque el agua de un tinaco, si no se usa de inmediato, pierde su potabilidad. El agua de un tinaco tiene esa característica. Te puede servir para bañarte, te puede servir para el sanitario, para todo lo que quieras, pero no para tomar, porque los elementos antimicrobianos, digamos, que contiene el agua, se evaporan en aproximadamente 24 horas. De manera de que pues tenemos esa característica. Y algo interesante, a través del Banco Interamericano de Desarrollo se organizó una conferencia con otras ciudades que han tenido problemáticas similares, y recuerdo en particular la situación de Sao Paulo en Brasil, que en el año 2016, si mis recuerdos son correctos, tuvo una crisis muy similar a la de Monterrey, y ellos nos decían que habían tenido más o menos el mismo comportamiento, es decir, un 50% de la población había reducido su consumo, un 30% se había mantenido estable y un 20% había incrementado. Yo no tengo una respuesta de por qué la gente, una respuesta así contundente, categórica, por qué la gente incrementa su consumo, pero es una realidad. Y pues evidentemente si incrementa su consumo, pasa a una tarifa más cara y bueno, pues le pega, ese es su castigo, ¿no? Arquitecto, buen día. Víctor González de Multimedios. Dos preguntas respecto a los pozos profundos. La primera, ¿cuál es la ubicación donde están estos 5 pozos profundos que ya están aforados? Y preguntarle cuál es el motivo principal por el cual no están dando quizás la cantidad de agua que ustedes habían pronosticado o previsto, y si tiene que ver directamente con algo del acuífero. Mira, los 5 no me acuerdo, uno de ellos es lo que llamamos el pozo Heineken, que es un pozo que perforó Heineken y que dio aproximadamente 15 litros por segundo cuando la previsión era del orden de 30. Otro es un pozo en el Carmen, otro es un pozo en el acuífero Buenos Aires. Esos son los 3 que tengo. Otro también en Miravalle, ahí por la rotonda de Miravalle. Esos son los 4 que tengo así de memoria. La razón por la que están dando menos, un elemento es ciertamente que los acuíferos han bajado, y el otro elemento es sencillamente que los estudios pues no fueron, digamos, suficientemente precisos. Los estudios que se hacen para la ubicación de un pozo contienen varios elementos. Un elemento es el análisis geológico. ¿Dónde están las capas? Uno busca capas de roca impermeable con áreas de roca permeable encima, que son zonas fracturadas, ¿no? Ese es un elemento. El segundo es que por ahí corra agua, porque para que ese acuífero se llene, pues tiene que correr agua. Entonces, casi siempre es en los lechos de un río o cerca de los lechos de un río, que ahí es donde ahí está la infiltración. Esos son 2 elementos de carácter geohidrológico. Históricamente hay una formación geológica que es la que nos ha resultado más favorable, que es la formación que se llama formación Cupido. Es un tipo de roca, pero hay otras rocas que también son productoras. Y el segundo tipo de estudios son estudios que se hacen de tipo electromagnético. Yo no soy experto en el tema como para podértelos explicar, pero la combinación de esos 2 elementos es la que define las ubicaciones
técnicamente óptimas para perforar. Pero estás hablando de que es algo que está a 1000 metros de profundidad, o sea, no, los pozos someros que están mucho más arriba es mucho más fácil también tener precisión. En los pozos profundos así se da. También hace muchos años que no se perforaban pozos profundos en Nuevo León. Eso es lo que te puedo decir. Sin embargo, nuestra visión sigue siendo optimista, es decir, ya por ejemplo ahorita tenemos 2 pozos, uno en García, que se llama el Fraile 5, y otro en el Carmen, que aunque todavía no están aforados, pero los técnicos que están perforando están encontrando cantidades de agua importantes. Entonces, bueno, o sea, no todo es negativo, ¿no? El inicio no ha sido muy bueno, pero no nos vamos a dar por vencidos. De esta manera damos por terminada esta rueda de prensa. El Nuevo León Informa, agradeciendo a todos por su asistencia.